De hecho, yo comenté que es el otro año, aunque no te digo la fecha exacta porque pues, me vería más. 4 hombres, una camioneta, 70 balazos. En esa madrugada fría en Reynosa, dentro de un espacio de apenas 2 metros cuadrados, 3 hombres fueron despedazados por ráfagas de AK-47. El chofer muerto sobre el volante, el manager muerto en el asiento del copiloto, y Valentín Elizalde, el gallo de oro, muerto en el asiento de en medio con el cuerpo destrozado. Pero el cuarto pasajero, el hombre que iba sentado hombro con hombro junto al cadáver, respirando el mismo aire lleno de pólvora, salió de ese infierno caminando. Fausto Tano Elizalde, su propio primo. La muerte fue absoluta esa noche. Se llevó al chofer al instante. Destrozó el pecho de Mario Mendoza, el manager, en el asiento del copiloto, y silenció para siempre la voz más querida de Sonora. Pero la pregunta que ha perseguido a México durante 15 años no es quién disparó. Los sicarios jalan el gatillo, eso es lo que hacen. La verdadera pregunta, la que hiela la sangre, es: ¿por qué la lluvia de plomo que aniquiló a 3 hombres decidió milagrosamente rodear la silueta de Tano en el asiento trasero? Esta no es la historia de un cantante desafortunado. Es la autopsia de una traición. Hoy vamos a reabrir el expediente para exponer 4 secretos que la prensa tradicional temió tocar. Primero, la sentencia digital. ¿Por qué Valentín cantó el himno de los enemigos en la boca del lobo? ¿Fue arrogancia o fue una orden que no pudo rechazar? Segundo, la mujer prohibida. Una dama en la zona VIP, una mirada equivocada y un capo del narcotráfico cegado por los celos. Tercero, la maldición del gallo. La escalofriante repetición exacta de la muerte de su padre, Lalo Elizalde. ¿Un destino escrito o un pacto oscuro? Y cuarto, el secreto más perturbador. ¿Cómo se explica que 14 años después de la masacre, el único sobreviviente termine casándose con la viuda de Valentín y quedándose con su fortuna? Si cierras este video ahora, te quedarás con la mentira oficial de la mala suerte. Quédate y descubrirás que a veces el diablo no te espera en la oscuridad. A veces el diablo viaja sentado a tu lado. Para entender por qué 70 balazos buscaron con tanta saña el cuerpo de un solo hombre, primero tenemos que entender qué significaba ese hombre para México. Y para hacerlo, debemos olvidar por un momento la sangre en la camioneta y rebobinar la cinta hasta los campos polvorientos de Sonora. Valentín Elizalde Valencia no nació siendo una leyenda. De hecho, si somos brutalmente honestos, ni siquiera nació con la mejor voz. Él mismo lo decía entre risas en las entrevistas: yo no canto bonito, pero canto con el corazón. Y esa era su arma más peligrosa. En un mundo de tenores perfectos y trajes de mariachi impecables, Valentín era la imperfección que el pueblo amaba. Era el tipo que vendía casetes en la calle, el que estudió Derecho pero terminó con un micrófono en la mano, el que se subía al escenario con las botas sucias de tierra y una sonrisa chueca que gritaba: «Soy uno de ustedes». Pero Valentín cargaba con algo más pesado que su fama. Cargaba con una herencia maldita. Su padre, Lalo el Gallo Elizalde, también había sido un ídolo de la música norteña. Y como si el destino estuviera escribiendo un guión macabro, Lalo también murió trágicamente dentro de un vehículo, en un accidente en la curva de la Muerte de Villajuárez, cuando Valentín era apenas un niño. Esa pérdida marcó al joven Valentín con fuego. Creció obsesionado con la idea de la muerte prematura. Se colgó al cuello una cadena de oro con un gallo, el amuleto que se convertiría en su logo y en su lápida, y vivió cada día como si fuera el último, acelerando a fondo, amando a muchas mujeres y cantando hasta que la garganta le sangrara. Para el año 2006, Valentín ya no era solo un cantante, era un fenómeno social. Era el gallo de oro. Llenaba estadios, las mujeres le lanzaban ropa interior al escenario y los hombres querían invitarle una cerveza. Pero su ascenso coincidió con el momento más oscuro de la historia moderna de México. El país se estaba partiendo en dos. Felipe Calderón estaba a las puertas de la presidencia y la guerra contra el narco
estaba a punto de estallar oficialmente. Pero en las calles, la guerra ya existía. El mapa de México se había convertido en un tablero de ajedrez sangriento dividido entre dos superpotencias criminales. Por un lado, el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Por el otro, el cártel del Golfo y su brazo armado paramilitar, los temidos Zetas. En este contexto, la música dejó de ser entretenimiento para convertirse en propaganda de guerra. Los narcocorridos ya no eran solo historias de valientes contrabandistas, eran comunicados de prensa con ritmo de tuba y acordeón. Si un cantante era de Sinaloa, como Valentín, y su música sonaba en las camionetas de los culichis, automáticamente se convertía en un símbolo, pues no importaba si Valentín era un hombre de paz. Para los ojos inyectados en sangre de los Zetas, él era el vocero del enemigo. Y aquí es donde entra el círculo íntimo, los personajes secundarios que jugarían un papel vital en la tragedia. Porque Valentín no viajaba solo. Estaba rodeado de dos fuerzas opuestas que tiraban de él en direcciones contrarias. A su derecha estaba Mario Mendoza, su manager y compadre. Mario era la voz de la razón. Era el hombre que miraba los mapas de seguridad, el que sabía qué plazas estaban calientes y cuáles eran seguras. Mario sabía que la fama de Valentín era un arma de doble filo. Él representaba la prudencia, el profesionalismo, el instinto de supervivencia. Mario era quien decía: «Valentín, no vayamos ahí, no vale la pena el riesgo». A su izquierda, sin embargo, estaba la sombra. Fausto Tano Elizalde, su primo hermano, el líder de la banda guasabeña. Tano era todo lo contrario a Mario. Tano vivía a la sombra del éxito descomunal de Valentín. Mientras Valentín era la luz, el carisma y el dinero, Tano era el acompañante, el que siempre estaba en segundo plano. Testimonios de la época y de personas cercanas a la banda describen a un Tano que, aunque hermano de vida, mostraba destellos de una envidia sorda, una necesidad desesperada de validación y dinero rápido. Tano era la voz que le susurraba al oído: «Vamos, primo, no pasa nada, la gente nos quiere, hay que cobrar». En noviembre de 2006, estas dos fuerzas chocaron. La agenda original de Valentín marcaba un concierto en Tijuana. Tijuana, aunque peligrosa, era un territorio neutral, o al menos manejable para alguien de la estatura de Valentín. Era una plaza lejana al conflicto directo del Golfo. Mario Mendoza tenía todo listo para esa fecha. Era lo lógico, era lo seguro. Pero entonces ocurrió lo inexplicable. Semanas antes de la fecha fatal, la agenda cambió bruscamente. Según declaraciones posteriores que saldrían a la luz años más tarde, fue Tano Elizalde quien insistió, presionó y finalmente logró cancelar la fecha de Tijuana para aceptar una oferta de última hora en Reynosa, Tamaulipas. Reynosa no es cualquier ciudad. En 2006, Reynosa era la capital del infierno. Era el bastión absoluto, el santuario intocable del cártel del Golfo y de los Zetas. Para un cantante identificado culturalmente con Sinaloa, ir a cantar al palenque de Reynosa no era un concierto, era una provocación. Era como si un general del ejército enemigo entrara desfilando en la capital del oponente. Mario Mendoza se opuso. Sabía que el aire en Tamaulipas olía a pólvora. Sabía que los Zetas, liderados en esa plaza por el sanguinario Jaime González Durán, alias el Hammer, no eran gente con la que se pudiera jugar. Eran exmilitares, asesinos sin código de honor que veían afrentas en todas partes. Pero la insistencia de Tano ganó. La codicia, o quizás una obligación oscura que Tano tenía y no reveló, empujó al gallo de oro hacia el matadero. Valentín, con su naturaleza confiada y su lema de «el que nada debe, nada teme», aceptó el cambio. Quizás pensó que su música era un pasaporte universal. Quizás pensó que el cariño del pueblo lo blindaría contra las balas. O quizás, como sugieren los más supersticiosos, en la maldición del gallo ya había empezado a mover los hilos invisibles del destino para llevarlo al mismo final que su padre: una carretera oscura, un vehículo de metal y una muerte violenta. Lo que nadie sabía,
o quizás Tano sí sabía, es que en ese momento, en el incipiente mundo de Internet, se estaba gestando una guerra virtual que convertiría a Valentín en el hombre más buscado por los Zetas, sin que él siquiera hubiera disparado una sola bala. Un video en YouTube estaba a punto de cargar las armas de los sicarios. Y la canción que sonaría esa noche, A mis enemigos, dejaría de ser una simple melodía para convertirse en su sentencia de muerte firmada, sellada y entregada. El escenario estaba listo, los actores estaban en posición. El prudente Mario Mendoza, preocupado. El ambicioso Tano Elizalde, ansioso. Y el inocente Valentín, ajustándose su cadena de oro, sin saber que estaba caminando directamente hacia una trampa diseñada por la geopolítica del narco y cerrada por la traición familiar. El palenque de Reynosa abrió sus puertas, y el gallo entró para cantar su último palenque. Si escuchas la canción A mis enemigos, sin conocer el contexto, te parecerá una banda alegre, un ritmo pegajoso para bailar con una cerveza en la mano. La tuba retumba con fuerza, los clarinetes juegan y la voz de Valentín suena desafiante pero festiva. La letra, en apariencia, es genérica. Habla de la envidia, de gente que critica el éxito ajeno. Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando, canta Valentín, citando una frase atribuida al Quijote, pero adaptada al código de la calle. Para hablar a mis espaldas, para eso se pintan solos, materia de los corrientes, y no caben en mis tesoros. En cualquier otro momento de la historia, esta canción hubiera sido simplemente un éxito de radio dedicado a los chismes de vecindad o a los rivales de amores. Pero en el México de 2006, el contexto lo era todo, y el contexto convirtió a esta melodía en un himno de guerra. Para entender la furia que se desataría esa noche en Reynosa, tenemos que hablar de un fenómeno que estaba naciendo en ese preciso momento: YouTube. Hoy estamos acostumbrados a ver de todo en Internet, pero en 2006 la plataforma era tierra de nadie. No había reglas, no había censura estricta. Y los cárteles de la droga, siempre innovadores en sus métodos de terror, descubrieron que la pantalla de una computadora podía ser tan letal como una pistola. Meses antes del concierto en Reynosa, un usuario anónimo, presuntamente vinculado al área de comunicación del cártel de Sinaloa, subió un video que se viralizó en el bajo mundo. El video era una compilación de imágenes brutales. Fotografías de miembros de los Zetas ejecutados, cadáveres tirados en terrenos baldíos, rostros de rivales tachados con cruces rojas. Era una humillación pública, una exhibición de trofeos de guerra. Y de fondo musical sonaba una y otra vez, en bucle, la canción de Valentín Elizalde, A mis enemigos. El mensaje era claro y devastador. Miren cómo los matamos, y miren cómo nos burlamos de ustedes con esta canción. Valentín no subió ese video. Probablemente ni siquiera sabía usar una computadora, pero eso no importaba. Su voz se había convertido en la banda sonora de la muerte de los Zetas. Su imagen, con el sombrero de lado y la sonrisa burlona, quedó asociada para siempre con la burla hacia el cártel del Golfo. Ahora traslademos esa bomba digital al mundo real. Reynosa, Tamaulipas, el bastión inexpugnable del cártel del Golfo. Aquí gobernaba un hombre que no conocía la piedad, Jaime González Durán, alias El Hammer. El Hammer no era un narco cualquiera criado en la sierra. Era un ex militar de élite, miembro fundador de los Zetas, desertor del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE. Era un hombre entrenado para matar, disciplinado, frío y sobre todo extremadamente orgulloso. Para un perfil psicológico como el de El Hummer y su jefe máximo, Heriberto Lazcano, el Lazca, el honor y el respeto lo eran todo. En su código militar retorcido, de permitir que el cantante mascota de sus enemigos viniera a su propia casa a cantarles la canción con la que se burlaban de sus muertos, era una ofensa imperdonable. Era como si alguien entrara a tu sala, escupiera en la foto de tu madre y se pusiera a bailar. La noche del 24 de noviembre, el ambiente dentro del palenque de Reynosa era denso, casi irrespirable. Los músicos de la banda guasabeña
recuerdan que no era un concierto normal. Había demasiada seguridad privada, demasiadas miradas pesadas, demasiados hombres en las primeras filas que no aplaudían, que solo observaban con ojos de depredador. Bebían whisky caro y no sonreían. Cualquier persona con instinto de supervivencia hubiera cancelado el show. O, al menos, hubiera evitado las canciones polémicas. Pero Valentín, ya fuera por una valentía suicida, por ignorancia, o, y aquí vuelve la sombra de la sospecha, presionado por alguien que quería ver arder el mundo, tomó la peor decisión posible. Abrió el concierto con A mis enemigos. Imagina la escena. Estás en el corazón del territorio Z. Estás rodeado de sicarios que han visto a sus amigos morir en videos con esa música de fondo. Y tú sales y les cantas. Siguen ladrando los perros. Fue una bofetada. Un reto directo. Hubo abucheos mezclados con aplausos. Hubo botellas volando. El aire se cortaba con cuchillo. Pero Valentín no paró. Cantó corridos de amor, cantó Vete ya, cantó Soy así. La noche parecía transcurrir, y por un momento pareció que la tensión bajaría. Quizás, si hubiera terminado con una balada romántica, hoy seguiría vivo. Pero no. Para cerrar el concierto, para despedirse de Reynosa, Valentín volvió a ordenar a la banda que tocara las primeras notas de la tuba. Otra vez, A mis enemigos. Lo cantó 2 veces, al principio y al final, como quien marca un territorio, como quien dice, aquí estoy yo y no les tengo miedo. Testigos afirman que en ese momento, en la zona VIP, hubo movimiento. Hombres con radios se levantaron. Se hicieron llamadas cortas. La orden no vino de un impulso borracho, vino de la cúpula. Se dice que el Hammer, ofendido en su orgullo militar, dio la luz verde. Y no fue una orden de denle un susto. Fue una orden de aniquilación total. Para el trabajo sucio se activó a un comando de exterminio. Según los reportes de inteligencia que se filtrarían años después, el encargado de la operación en tierra fue Raúl Hernández, alias El Flander. El Flander y su grupo no eran pandilleros de esquina. Eran sicarios tácticos. Por eso no llegaron con pistolas calibre 22 o 38. Llegaron con arsenal de guerra. La elección de las armas dice mucho sobre el mensaje. Usaron rifles de asalto AR-15 y los infames FN Herstal 57, conocidos en México como matapolicías. Estas pistolas disparan balas calibre 5,7 por 28 milímetros, diseñadas por la OTAN para atravesar chalecos antibalas de Kevlar y cascos militares. No querían asaltarlos, no querían secuestrarlos. Querían asegurarse de que, aunque la camioneta fuera blindada, que no lo era, nadie saliera vivo. Querían destrozar el símbolo. Querían callar la voz que los humilló en YouTube. Mientras Valentín bajaba del escenario, sudado, sonriendo, con las flores de las fans en los brazos, firmando autógrafos y tomándose fotos, el reloj de arena se había quedado sin granos. Se subió a la Suburban negra. Mario Mendoza se sentó adelante, preocupado, quizás presintiendo que habían estirado demasiado la liga. Tano se sentó atrás, extrañamente silencioso, quizás sabiendo que el contrato acababa de cambiar de cláusulas. La camioneta arrancó. Avanzó 100 metros. Y entonces, la guerra digital se convirtió en plomo real. Los perros, que Valentín mencionó en su canción, dejaron de ladrar y empezaron a morder. Pero aunque la teoría de la canción y el orgullo de los Zetas es la más aceptada por la policía y la prensa, deja huecos oscuros. Un capo como el Hammer no suele perdonar testigos. Si la orden era matar por honor, ¿por qué dejar vivo al primo? Aquí es donde entra la segunda teoría, porque en el mundo del narco, el orgullo es fuerte, pero la pasión y los celos por una mujer pueden ser aún más letales. Y esa noche, en la primera fila, había alguien cuya belleza era tan peligrosa como las balas de El Flander. Dicen que en el mundo del narcotráfico se mata por 3 razones: por territorio, por dinero o por faldas. Y a menudo la tercera razón es la que deja los cadáveres más destrozados. Porque cuando se mata por negocios es una transacción, pero cuando se mata por celos es una explosión visceral de odio.
Si la teoría de la canción A mis enemigos explica el porqué político del atentado, la teoría de la mujer prohibida explica la saña, la brutalidad desmedida de esos 70 balazos. Valentín Elizalde tenía una debilidad conocida, su talón de Aquiles: las mujeres. Era un enamorado empedernido, un coqueto natural. Parte de su show, parte de su encanto de gallo, consistía en interactuar con las fanáticas. Se acercaba al borde del escenario, recibía flores, ni aceptaba tragos, guiñaba el ojo y regalaba su sombrero. En cualquier palenque de Sonora o Sinaloa, esto era rutina. Era lo que el público pagaba por ver. Pero Valentín, embriagado por el aplauso y quizás cegado por las luces, olvidó una regla de oro de la supervivencia en tierras ajenas. En el territorio del Cártel del Golfo, las mujeres de la zona VIP son propiedad privada, y mirar lo que no es tuyo se paga con sangre. Testimonios anónimos de los meseros que trabajaron esa noche en el palenque de Reynosa, así como rumores persistentes entre los miembros de la banda guasabeña, pintan una escena escalofriante que ocurrió a mitad del concierto. En la primera fila, en la codiciada Zona Dorada, había una mesa ocupada por hombres de aspecto pesado. No eran fanáticos comunes. Llevaban ropa de marca, no joyas ostentosas, y esa actitud de dueños del mundo que da el poder y la impunidad. Entre ellos destacaba una mujer. Las descripciones hablan de una belleza despampanante, una de esas mujeres buchonas, como se les dice en la cultura del narco, que parecen diosas inalcanzables. Se rumorea que esta mujer era la pareja sentimental, o quizás la obsesión, de un alto mando del cártel. Algunos señalan nuevamente a Jaime González Durán, el Hammer. Otros hablan de un lugarteniente local apodado el 20. Lo importante no es el nombre exacto, sino el rango. Era un hombre acostumbrado a que nadie se atreviera a mirar a su mujer. Pero Valentín la miró. A mitad de una canción romántica, tal vez Vete ya o Te quiero así, Valentín hizo lo que siempre hacía. Se acercó a la orilla. Sus ojos se cruzaron con los de la mujer misteriosa. ¿Qué pasó en esos segundos? ¿Ella le sonrió? ¿Él le dedicó un verso? ¿Le lanzó una rosa? ¿O simplemente sostuvo la mirada un segundo más de lo prudente? Para un hombre normal, esto sería un gesto inofensivo. Pero en la mente retorcida y paranoica de un capo narcotraficante, intoxicado por el poder y probablemente por el alcohol y la cocaína, ese gesto fue una declaración de guerra personal. Fue una humillación. Ahí estaba el cantante de sus enemigos, Sinaloa, no solo cantando sus himnos en su cara, sino coqueteando con su mujer en su propia casa, delante de sus subordinados. La atmósfera en el escenario cambió drásticamente. Los músicos de la banda guasabeña, que suelen ser los observadores silenciosos de todo lo que ocurre, sintieron el frío. Varios de ellos declararon años después, siempre bajo el anonimato por miedo a represalias, y que vieron movimientos extraños. Vieron cómo los hombres de esa mesa dejaban de beber. Vieron cómo el capo susurraba algo al oído de uno de sus sicarios. Vieron la mirada de muerte. «Tocábamos con miedo», confesaría un trompetista años más tarde. «Queríamos que se acabara ya». Valentín seguía cantando, feliz, pero nosotros olíamos el peligro. Se sentía en el aire, como cuando va a caer una tormenta eléctrica. Esta teoría de los celos encaja perfectamente con la brutalidad de la escena del crimen. Si solo querían matarlo por una canción, un tiro en la cabeza bastaba. Pero usar armas de guerra, disparar 70 veces, destrozar el rostro y el cuerpo, eso tiene un mensaje diferente. Eso es borrar a la competencia. Eso es un acto de posesión y furia masculina. Es decirle al mundo, nadie toca lo que es mío. No, y aquí es donde el destino juega su carta más cruel. Mientras Valentín coqueteaba con la muerte en forma de mujer, su primo Tano Elizalde estaba backstage o en la camioneta, nervioso, haciendo llamadas. ¿Sabía Tano que Valentín había cruzado la línea? ¿O acaso Tano, conocedor de las debilidades de su primo, sabía que esto pasaría? Hay una hipótesis aún más oscura que mezcla ambas teorías. La trampa perfecta. ¿Y si la mujer no estaba ahí por casualidad? ¿Y si fue un cebo?
¿Y si los enemigos sabían que Valentín no podría resistirse a una mujer hermosa en primera fila y la usaron para justificar la ejecución ante los ojos de los demás? Lo matamos porque se pasó de listo con la patrona. Es una excusa más honorable en el código criminal que lo matamos por una canción. Cuando el concierto terminó, Valentín bajó del escenario eufórico y probablemente pensó que había conquistado Reynosa. Se tomó fotos con esa sonrisa infantil, ajeno a que acababa de firmar su sentencia. La mujer se quedó en su asiento. El capo se levantó y salió por una puerta lateral. Los radios de los halcones, vigilantes, empezaron a sonar en la frecuencia del cártel. «Ya va saliendo el gallo, que no llegue al hotel». Valentín subió a la Suburban. Se acomodó en el asiento. Quizás todavía tenía en la mente la imagen de esa mujer. Quizás le comentó a Mario Mendoza: «¿Viste qué guapa estaba la plebe de la primera fila?». Mario, con el rostro pálido, probablemente no contestó. Él sabía lo que significaban esas miradas. Y entonces las luces de la ciudad se apagaron y los fogonazos de los rifles iluminaron la noche. El gallo murió sin saber si fue por su canción o por su encanto. Pero la tragedia de Valentín no es única en su sangre. Porque mientras su cuerpo se enfriaba en la morgue de Reynosa, los ancianos en Sonora empezaron a susurrar sobre algo más antiguo que los cárteles, más antiguo que las armas. Empezaron a hablar de la maldición, porque Valentín no fue el primero en morir así. Su padre, Lalo, también había muerto después de un concierto, en una carretera, dentro de un auto. Y las coincidencias entre ambas muertes son tan precisas, tan matemáticamente exactas, que desafían toda lógica científica. ¿Fue el narco quien jaló el gatillo? ¿O fue una deuda sobrenatural que la familia Elizalde tenía pendiente con la muerte? Hasta ahora hemos hablado de sicarios, de celos, de política criminal. Hemos buscado la verdad en la lógica fría de la balística y en los expedientes policiales. Pero en México, y la muerte nunca es solo un asunto biológico. En México, la muerte camina entre nosotros, se sienta a nuestra mesa y a veces marca a familias enteras con un sello invisible. Para los investigadores, el caso Elizalde es un homicidio. Pero para la gente de Sonora, para las abuelas que rezan el rosario, esto no fue un asesinato. Fue el cumplimiento de una profecía. Fue la maldición del gallo. Para entender el horror de esa noche en Reynosa, tenemos que viajar al pasado. 14 años antes, en 1992. Valentín era apenas un niño de 13 años cuando la tragedia tocó a su puerta por primera vez. Su padre, Lalo el Gallo Elizalde, era un cantante respetado, un hombre fuerte, en la cima de su carrera. Y una noche, después de un concierto en Villajuárez, Sonora, Lalo subió a su camioneta Ram Charger. Iba cansado, pero feliz, y nunca llegó a casa. En una curva traicionera, conocida hoy como la curva de la muerte, la camioneta de Lalo se volcó. El metal se retorció, los cristales estallaron, y la voz del primer gallo se apagó para siempre entre los fierros retorcidos. Valentín creció con esa imagen grabada en el ADN. No es casualidad que eligiera el apodo El Gallo de Oro. No era solo un homenaje, era una asunción de identidad. Al ponerse ese nombre, Valentín estaba, inconscientemente, aceptando también el destino de su padre. Las coincidencias entre la muerte del padre y la del hijo son tan precisas que provocan escalofríos. Ambos eran ídolos de la música norteña. Ambos eran apodados El Gallo. Ambos murieron saliendo de un concierto exitoso. Ambos murieron dentro de una camioneta destrozada. Y lo más inquietante, ambos murieron en el mes de noviembre. Lalo el 23 de noviembre. Valentín la madrugada del 25. Casi la misma fecha. Casi la misma hora. ¿Es posible que la muerte tenga un calendario? Semanas antes de subir al escenario en Reynosa, Valentín comenzó a comportarse de una manera extraña. Sus amigos cercanos y su familia notaron un cambio en su energía. El hombre alegre y bromista se volvió reflexivo, melancólico. Hablaba de la muerte con una naturalidad que asustaba.
Existe una entrevista grabada poco antes de la tragedia que hoy se ve como un testamento visual. En el video, Valentín está cargando un gallo de pelea. Acaricia las plumas del animal con una ternura inusual, con la mirada perdida en el vacío. El entrevistador le pregunta sobre el futuro. Valentín sonríe, pero es una sonrisa triste, y dice algo que resuena como una sentencia. La vida es prestada. Uno nunca sabe cuándo le toca. Hay que vivir el hoy. No lo dijo como un cliché. Lo dijo como alguien que ya siente los pasos de la parca detrás de él. Pero el testigo más desgarrador de esta crónica de una muerte anunciada es su madre, doña Camila Valencia. Doña Camila es la figura trágica de esta historia. La mujer que enterró al esposo y que ahora presentía que enterraría al hijo. En entrevistas posteriores, doña Camila confesó que antes de que Valentín partiera hacia Reinosa, ella tuvo un sueño, una pesadilla oscura, opresiva. Cuando Valentín fue a despedirse de ella, ella le suplicó que no fuera. «Hijo, no vayas. Siento algo feo en el pecho», le dijo. Valentín, siempre el hijo obediente, esta vez no escuchó, pero hizo algo que nunca hacía. Se detuvo en la puerta. Regresó. Abrazó a su madre con una fuerza desesperada y le dio un beso en la frente que duró demasiado tiempo. Doña Camila dice que ese beso no fue un hasta luego. Fue una despedida. Valentín sabía, en lo más profundo de su alma, que no iba a volver. Y hay otro detalle que alimenta la leyenda sobrenatural. Días antes del viaje, Valentín se dedicó a comprar regalos para todas sus hijas. No era Navidad, no eran cumpleaños. Simplemente fue y compró juguetes, ropa, cadenas de oro. Dejó sus papeles en orden. ¿Por qué un hombre joven, de apenas 27 años, en la plenitud de la vida, se pone a ordenar su testamento y a despedirse de su madre con tanta intensidad? Los psicólogos lo llaman comportamiento premonitorio. Algunos creen que el subconsciente capta señales de peligro que la mente consciente ignora. Quizás Valentín escuchó las amenazas que Mario Mendoza le ocultaba. Quizás notó la ansiedad de su primo Tano. Quizás vio algo en los ojos de la gente que lo rodeaba. O quizás, simplemente, la maldición de los Elizalde había venido a cobrar su deuda. Esta teoría sobrenatural no exculpa a los asesinos. Los sicarios de los Zetas fueron los que apretaron el gatillo. Las balas eran reales, de plomo y pólvora. Pero la pregunta inquietante es, ¿fueron los sicarios los arquitectos de su muerte o fueron solo los instrumentos de un destino que ya estaba escrito? Si Valentín sentía que su hora había llegado, eso explicaría su imprudencia. Explicaría por qué aceptó ir a Reinosa a pesar de las advertencias. Explicaría por qué cantó a mis enemigos 2 veces, desafiando a la muerte cara a cara. Tal vez esa noche en el palenque, pues Valentín no estaba cantando para el público, estaba cantando su propio requiem, estaba gritándole a la oscuridad: «Aquí estoy, si me vas a llevar, llévame cantando, como a mi padre». Y en medio de este drama shakespeariano de padres e hijos muertos, volvemos a encontrar la pieza que no encaja, la anomalía en el patrón del destino. Tano Elizalde. Si la maldición perseguía a la sangre de los Elizalde, Tano también lleva esa sangre. Tano también estaba en la camioneta. ¿Por qué la maldición perdonó a Tano? ¿Por qué el fantasma de la muerte se llevó al gallo de oro y dejó vivo al primo? Aquí es donde lo sobrenatural choca con la realidad criminal. Porque si crees en el destino, podrías pensar que Tano tuvo suerte. Pero si eres un investigador escéptico, la supervivencia de Tano rompe la lógica de la maldición. A menos que Tano no fuera parte de la familia esa noche. A menos que Tano hubiera renunciado a su lealtad de sangre para pactar con los verdugos. La maldición explica por qué murió Valentín, pero no explica por qué vivió Tano. Para entender eso, tenemos que dejar a los fantasmas y volver a los vivos. Tenemos que mirar al hombre que se bajó de la camioneta, se sacudió el polvo, y mientras su primo se desangraba, tomó su teléfono y empezó a construir su propia fortuna sobre el cadáver caliente de la leyenda.
porque el verdadero horror no son los muertos que regresan. Son los vivos que se quedan con todo. Las balas matan el cuerpo, pero la traición mata el alma. Y en la historia de la humanidad, desde César hasta Cristo, siempre ha existido una verdad dolorosa. El golpe más letal nunca viene de frente, viene de quien se sienta a tu lado en la mesa. Durante 14 años, Fausto Tano Elizalde jugó el papel del mártir. Era el sobreviviente, el primo fiel que vio morir a su ídolo, el hombre que lloraba en las entrevistas cada vez que mencionaban a Valentín. «Yo lo amaba como a un hermano», decía Tano ante las cámaras, con la voz quebrada. «Dios me dejó vivo para cuidar su legado». Y México le creyó. Le creímos porque queríamos creer. Porque la idea de que tu propia sangre te venda al crimen organizado es demasiado oscura para aceptarla sin pruebas. Pero en 2020, 14 años después de que la sangre se secara en Reynosa, una mujer rompió el pacto de silencio y dinamitó la versión oficial. Marisol Castro, la esposa de Tano durante más de 2 décadas, decidió hablar. Y lo que dijo no fue una queja matrimonial, fue una acusación criminal. Según Marisol, la suerte de Tano esa noche no fue casualidad, fue diseño. Para entender la magnitud de esta supuesta traición, tenemos que armar el rompecabezas de los días previos al asesinato. Un rompecabezas donde las piezas no encajan a menos que aceptes que Tano sabía lo que iba a pasar. La pista 1. El cambio de agenda. La trampa geográfica. Esta es la prueba reina. La pistola humeante. Como mencionamos antes, Valentín tenía programado presentarse en Tijuana. Era una fecha segura, pactada, lógica. Pero Marisol reveló que Tano se comportó de manera obsesiva para cancelar esa fecha. Tano insistió en ir a Reynosa, declaró Marisol en Televisión Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué un músico querría llevar a su primo, su fuente de ingresos, al territorio más peligroso de México en ese momento? Y Tano alegó que unos empresarios amigos le pidieron el favor, pero nunca dio nombres. Si Valentín hubiera ido a Tijuana, hoy estaría vivo. El único responsable de ponerlo en las coordenadas exactas de la emboscada fue Tano. La pista 2. El miedo anticipado, la psicología del culpable. Marisol describió el comportamiento de Tano antes del viaje como el de un hombre condenado. Tano no era así, dijo. Estaba muy nervioso, no comía, no dormía. Pero el detalle más escalofriante es lo que Tano le dijo a su esposa antes de salir. No quiero ir, tengo miedo, siento que algo va a pasar. Si Tano tenía tanto miedo, ¿por qué forzó el cambio de fecha? La respuesta lógica y aterradora es que Tano no tenía opción. La hipótesis que cobra fuerza aquí es la de la deuda. Se rumorea que Tano tenía problemas personales, deudas de juego, de drogas o compromisos con gente peligrosa, y que su moneda de cambio para salvar su propia piel fue entregar al gallo de oro. El miedo de Tano no era el miedo a lo desconocido, era el miedo del que sabe que está llevando al cordero al matadero. La pista 3. La escena del crimen, la física de la traición. Volvamos a la camioneta, a la matemática imposible. Tano declaró que sobrevivió porque iba acostado en el asiento trasero porque se sentía mal. Dijo que cuando empezaron los disparos, se quedó quieto y las balas no lo tocaron. Pero los peritos forenses y las fotos de la camioneta cuentan otra historia. La camioneta fue rociada. Hubo disparos que atravesaron las puertas, los vidrios e incluso el chasis. Para que Tano saliera ileso, solo tuvo rasguños y un impacto menor en el brazo, y los sicarios tuvieron que tener un cuidado quirúrgico de no disparar a esa zona específica, o Tano tuvo que estar en una posición muy protegida que no concuerda con la lluvia de plomo. Y luego está su reacción. Cuando la balacera terminó, Tano salió. Vio a su primo destrozado. Vio a su manager muerto. ¿Qué hizo? Según los reportes, Tano detuvo un taxi o una ambulancia que pasaba, las versiones varían, y se fue. Huyó de la escena inmediatamente.
No se quedó a esperar a la policía para dar su testimonio en caliente. No se quedó a sostener la mano de su primo. Se fue. Se fue al hospital, se aisló, y durante años su versión de los hechos fue vaga, llena de no recuerdo. Todo fue muy rápido. Estaba dormido. La amnesia selectiva de Tano fue su mejor defensa. La pista 4. La traición post-mortem. El verdadero motivo. Dicen que para encontrar al asesino hay que seguir el rastro del dinero. Y el dinero nos lleva directamente a la puerta de Tano. Marisol Castro reveló que apenas unos meses después del funeral, Tano comenzó a apropiarse de la marca Banda Guasabeña. Pero no solo eso. Tano poseía cintas, grabaciones inéditas y derechos que, en teoría, pertenecían a las hijas de Valentín. Tano no actuó como un hombre en duelo. Actuó como un hombre que acababa de ganar la lotería. Empezó a vivir una vida de lujos que antes no tenía. Y lo más insultante, empezó a vestirse como Valentín, a hablar como Valentín, a intentar cantar como Valentín. Es el síndrome de Salieri con Mozart, la envidia profunda del mediocre hacia el genio. Tano no solo quería el dinero de Valentín, quería ser Valentín. Y para ser el rey tenía que morir. El encuentro en el hotel, el eslabón perdido. Hay un testimonio más, susurrado en los pasillos de la investigación. Se dice que horas antes del concierto, Tano se reunió con gente en el hotel. Mientras Valentín descansaba o compraba regalos, Tano estaba en el lobby o en una habitación separada, hablando con emisarios del cártel. ¿Fue ahí donde se cerró el trato? ¿Fue ahí donde le dijeron: tú te tiras al piso en el asiento de atrás y no te mueves? Si levantas la cabeza, ¿te mueres también? Eso explicaría por qué Tano se sentía mal y se acostó en la camioneta antes de que empezara el tiroteo. Él ya estaba en posición de seguridad antes de que sonara el primer disparo. La acusación de Marisol Castro en 2020 no fue solo un chisme de farándula. Fue un terremoto. Las hijas de Valentín, Carely, don Valeria y Gabriela, que habían crecido llamando tío a este hombre, de repente vieron la realidad. Carely Elizalde escribió en sus redes sociales: «La justicia va a llegar». La familia se rompió. Los Elizalde contra Tano. Pero Tano no se escondió. Tano no pidió perdón. Tano hizo algo que confirmaría todas las sospechas y que convertiría esta tragedia en una historia de terror grotesca. Tano miró a la viuda de su primo muerto, Gabriela Sabag, la mujer que heredó los derechos legales de la música, y decidió que ella también debía ser parte de su botín. Si esta fuera una película de ficción, el guionista habría terminado la historia en el cementerio, con la familia llorando bajo la lluvia y los créditos subiendo en la pantalla negra. Pero la realidad es mucho más retorcida que la ficción. En la historia de Valentín Elizalde, el funeral no fue el final, fue solo el comienzo del saqueo. Porque, ¿qué pasa cuando el rey muere? Que los buitres bajan a reclamar la carne. Durante años, los fanáticos visitaron la tumba de Valentín en Guasave, Sinaloa, creyendo que su ídolo descansaba en paz. Pero mientras las flores se marchitaban sobre el mármol frío, en los juzgados y en las oficinas de derechos de autor se libraba una guerra silenciosa y sucia. El protagonista de esta guerra, una vez más, fue el sobreviviente, Tano Elizalde. Después de la milagrosa supervivencia en Reynosa, Tano no se retiró a vivir una vida de penitencia. Al contrario, se aferró a la fama de su primo como un parásito. Intentó lanzar su carrera como solista. Usó la imagen de Valentín en cada entrevista, en cada póster. Pero el público no es tonto. El público olía algo podrido. Y la carrera de Tano nunca despegó, porque le faltaba lo único que Valentín tenía de sobra: carisma y autenticidad. Frustrado por no poder ser Valentín en el escenario, Tano decidió hacer algo mucho más siniestro. Decidió quedarse con la vida personal de Valentín. En 2020, el escándalo estalló con la fuerza de una bomba nuclear. Se confirmó lo impensable. Tano Elizalde, el hombre sospechoso de entregar a su primo a la muerte, anunció su compromiso matrimonial. ¿Y quién era la afortunada novia?
¿Una desconocida? ¿Una fan? No. La mujer que llevaba el anillo de compromiso en el dedo era Gabriela Sabaj. Para los que no conocen el árbol genealógico del drama, Gabriela Sabaj no es cualquier mujer. Fue la única esposa legítima de Valentín Elizalde. Es la madre de su hija Gabriela, y lo más importante, es la albacea de su testamento. Hagamos una pausa para digerir el nivel de esta perversión. El hombre que insistió en cambiar la fecha del concierto a Reynosa. El hombre que sobrevivió inexplicablemente a 70 balazos. El hombre que huyó de la escena del crimen. Ese mismo hombre, 14 años después, se mete en la cama de la viuda y le propone matrimonio. Esto no es una historia de amor tardío. Esto es una operación comercial maestra. Al casarse con Gabriela Sabaj, Tano no solo se queda con la mujer, se queda con el control legal de la marca Valentín Elizalde. Se queda con las regalías, con los derechos de imagen, con la potestad para autorizar o bloquear bioseries. Es el golpe de Estado definitivo. Tano eliminó al rey y se casó con la reina para apoderarse del reino. La reacción de la sangre real no se hizo esperar. Las hijas de Valentín, más especialmente Valeria y Careli, estallaron. Ellas, que crecieron viendo a Tano como un tío, como una figura paterna sustituta, de repente vieron la máscara caer. La guerra se trasladó a las redes sociales. No hubo comunicados de prensa diplomáticos, hubo gritos de dolor digital. Careli Elizalde, con la valentía de su padre, publicó videos donde exponía la traición. «No es por amor, es por interés», denunció. «Quieren vender la historia de mi papá, quieren lucrar con su muerte». Las hijas revelaron que Tano y Gabriela estaban bloqueando su acceso a la herencia, que estaban negociando series de televisión sin su consentimiento. La familia Elizalde se partió en dos pedazos irreconciliables. Por un lado, los hermanos y las hijas de Valentín, que buscan justicia y memoria. Por el otro, la nueva pareja imperial. Tano y la viuda, de que buscan dinero y control. El dolor de esta traición es tan grande que incluso los muertos parecen inquietos. La tumba de Valentín en Guasave ha sido vandalizada en múltiples ocasiones. Han roto los cristales, han robado las fotos, han intentado prender fuego a la cripta. ¿Son vándalos comunes o son mensajes? Hay quien dice que es la furia de los fans que no perdonan. Hay quien dice que son advertencias del narco para Tano. Pero la imagen es desoladora. El gallo de oro, que le dio tanta alegría a México, no puede descansar ni siquiera bajo tierra. Su mausoleo es un reflejo de su legado. Roto, saqueado y en disputa. ¿Y cuál fue el precio final de esa noche en Reynosa? Valentín pagó con su vida, a los 27 años, dejando a sus hijas huérfanas y su música inconclusa. Mario Mendoza pagó con su vida por ser leal y prudente. El chofer pagó con su vida por estar en el lugar equivocado. ¿Y Tano? Tano pagó con su honor, si es que alguna vez lo tuvo, pero a cambio obtuvo lo que siempre quiso: atención, dinero y el poder que nunca pudo ganar por talento propio. Hoy Tano vive, viaja y planea bodas, pero vive con una etiqueta invisible en la frente, una que todo México puede leer. Vive sabiendo que cada vez que alguien escucha «Vete ya», no piensan en su talento, piensan en su traición. Dicen que la justicia divina tarda, pero llega. Sin embargo, aquí en la tierra, la justicia humana ha fallado. El expediente de Valentín Elizalde está cerrado, empolvado en algún archivo de la Fiscalía. No hay nadie en la cárcel por su muerte. Los autores intelectuales, el Hammer, están presos por otros delitos, no por este. Y el presunto cómplice, el abrecuertas, duerme tranquilo en sábanas de seda pagadas con el dinero del muerto. Esta es la tragedia final del gallo de oro. No fue que lo mataran. Fue que lo mataron, lo vendieron, y luego invitaron a los asesinos a la boda. Las luces del palenque de Reynosa se apagaron hace más de 15 años. La camioneta Suburban negra fue retirada por una grúa. La sangre fue lavada del asfalto y los casquillos fueron archivados en una bolsa de evidencia que probablemente ya no existe. Pero el silencio que dejó la muerte de Valentín Elizalde sigue siendo ensordecedor. A lo largo de este viaje
hemos intentado armar un rompecabezas donde las piezas están manchadas de pólvora y traición. Hemos visto 4 rostros posibles del asesino. El rostro del orgullo, ofendido por un video de YouTube y una canción cantada en el lugar equivocado. El rostro de los celos, encendidos por una mirada prohibida a una mujer en la primera fila. El rostro del destino, cumpliendo una maldición familiar ineludible. Y el rostro más aterrador de todos, el de la avaricia, escondido detrás de la máscara de un primo que sobrevivió para robarse la vida del muerto. Quizás la verdad no sea una sola. Quizás Valentín Elizalde fue víctima de una tormenta perfecta. Tal vez el narco puso las balas, el destino puso el escenario y la familia puso la oportunidad. Lo cierto es que la justicia mexicana falló. El Hammer está preso, pero por otros crímenes. Los sicarios son fantasmas. Y el expediente oficial acumula polvo en el olvido de la burocracia. Pero existe otro tipo de justicia. La memoria. Valentín Elizalde no murió esa noche. Su cuerpo dejó de funcionar, sí. Pero su voz sigue sonando en cada cantina, en cada fiesta, en cada camioneta que recorre las carreteras de México. Intentaron callarlo con 70 balazos, pero solo lograron hacerlo inmortal. Intentaron borrar su legado, pero solo lograron que lo extrañáramos más. Sin embargo, hay alguien que nunca tendrá esa paz. Fausto Tano. Elizalde puede tener el dinero, puede tener los derechos de autor, puede incluso dormir en la cama de la viuda, pero nunca tendrá el respeto. Vivirá el resto de sus días mirando por encima del hombro, no por miedo a los sicarios, sino por miedo a la mirada de juicio de millones de fanáticos que saben la verdad. Vivirá sabiendo que es el Caín de esta historia bíblica moderna. Al final, nos queda una última pregunta. Una pregunta que tú, y solo tú, puedes responder en los comentarios. En este teatro de sombras y muerte, ¿quién es el verdadero villano? ¿El capo que dio la orden de matar para proteger su honor criminal? ¿O el hermano de sangre que vendió a su propia familia para poder sentarse en un trono que le queda demasiado grande? Dicen que los muertos no hablan. Pero si escuchas con atención la música de Valentín, entre el sonido de la tuba y el acordeón, tal vez escuches la verdad. El gallo de oro ha dejado de cantar. Pero su eco no se apagará jamás.